Hola, buen día. El trabajo que voy a presentar el día de hoy se trata de la enfermedad de Huntington como causa de estado de invalidez en trabajadores del IMSS. Es un reporte de casos. Mi nombre es Verónica Andrea Bautista Cano, soy R1 de Medicina del Trabajo y Ambiental de la Delegación del Estado de Aguascalientes. Como introducción, su epidemiología: en el 2017 se encontró que había 8,000 pacientes con enfermedad de Huntington en México. Existe una prevalencia de 5 a 10 por cada 100,000 personas en la población caucásica. Y como definición, ¿qué es la enfermedad de Huntington? Es un trastorno neurodegenerativo autosómico dominante. Este es causada por la expansión del triplete de citosina, adenina, guanina en su primer exón del gen IT15, en su cromosoma 4 en su brazo corto. Este gen proporciona instrucciones para producir una proteína llamada la huntingtina cuando existe esta mutación. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? La mutación del gen involucra un segmento del ADN conocido como una repetición del trinucleótido de citosina, adenina, guanina. Normalmente este segmento de ADN es responsable de la formación de un aminoácido que es la glutamina. Este se repite de 10 a 35 veces en condiciones normales, y cuando existe una mutación, esta se repite de 36 a 120 veces. Y bueno, produce esta proteína que es la huntingtina. Y bueno, ¿cómo se manifiesta? Generalmente es entre los 30 y 40 años de edad, con síntomas motores, déficits cognitivos y síntomas psiquiátricos. Dentro de los síntomas motores, los más comunes es escoria, distonía y bradicinesia. Y dentro de los síntomas cognitivos existe alteraciones en las funciones ejecutivas. Y dentro de los síntomas psiquiátricos, principalmente es apatía y depresión. El diagnóstico se basa en la historia clínica, donde consten los antecedentes patológicos familiares, los síntomas compatibles con la enfermedad y la cuantificación del número de repeticiones del triplete de citosina, adenina, guanina en al menos 36 repeticiones en este gen. Los estudios imagenológicos como la tomografía computarizada y la resonancia magnética se van a observar disminución de los ganglios basales y atrofia de la corteza frontal y de la temporal. El tratamiento, bueno, el tratamiento ha de ser determinado para cada paciente de forma personalizada por su médico en función de la gravedad y la evolución de los síntomas. Los fármacos más usados son la tiaprida, olanzapina, pimoxida y la risperidona. También se encontró en la literatura que para los síntomas depresivos, el citalopram, fluoxetina y mirtazapina, y para el comportamiento agresivo, la sertralina y la olanzapina. Su pronóstico: las causas principales de muerte es la neumonía por broncoaspiración secundaria a la disfagia y la inanición. Sus formas juveniles evolucionan a mayor velocidad. Aquí, ¿qué es lo que sucede para que se presente una forma juvenil? Aquí estas personas tienden a tener más de 60 repeticiones en el trinucleótido de citosina, adenina, guanina. Y bueno, no hay tratamientos efectivos para evitar la progresión de la enfermedad. Se revisaron un total de 16 dictámenes de invalidez a trabajadores con el diagnóstico de enfermedad de Huntington del año 2014 al año 2022. Y bueno, se encontró que presentaron un rango de edad de inicio de la sintomatología de los 26 a los 48 años, con una media de 37,87 años. Y bueno, en esta tablita se hizo como un resumen del total de los dictámenes de invalidez,
el género, su antecedente familiar, la edad del inicio de los síntomas, el tipo de los síntomas y los años de evolución. Y bueno, se encontró que existe un predominio del género masculino con un porcentaje de 93.7%. También se observó que el grupo etario más afectado está en el rango de 30 a 34 años, con un total de 5 años. Le sigue el grupo de 40 a 44 años y 40 a 49 años, ambos con 4 casos. Y bueno, en esta tablita se observan las manifestaciones clínicas iniciales en la enfermedad de Huntington. Dentro de los síntomas iniciales, los más comunes fueron de tipo motor. Y dentro de los síntomas motores, el más común fue la corea. Dentro de las manifestaciones paraclínicas, bueno, aquí, existen limitaciones porque no todos de los trabajadores tenían resonancia magnética o tomografía computarizada. Sin embargo, pues 6 de ellos sí los tenían, donde se observó que en 3 de los trabajadores solo tenían atrofia cortical y otros 3 tenían atrofia cortical y subcortical, 2 de ellos con afección de la fosa posterior. La mayoría recibían tratamiento sintomático con haloperidol y benzodiazepina sin mejoría de los síntomas. También se observó que en relación con el tiempo en el que se determinó el estado de invalidez y en el inicio de los síntomas, fue un rango de 0 a 10 años, con una media de 2.68 años, con una desviación estándar de 2.79, con una pérdida de capacidad para el trabajo en un promedio de 65.43%. Y bueno, nuestra discusión es que la enfermedad de Huntington es una afección devastadora que puede dar lugar a un estado de invalidez significativo en quienes la padecen. Conlleva una serie de síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos que pueden deteriorar la calidad de vida de los trabajadores, afectando su autonomía y la independencia de los afectados. Al día de hoy, desafortunadamente, no existe ningún tratamiento definitivo para la enfermedad de Huntington, por lo que los trabajadores son tratados a nivel sintomático. Y como conclusión, el estado de invalidez va a depender de diversos factores, como la progresión de la enfermedad, la capacidad funcional del paciente y la capacidad para realizar tareas laborales. Cada caso es único y debe ser evaluado por un profesional de la medicina del trabajo para determinar el dictamen de invalidez. El presente estudio se apegó a lo señalado por la Declaración de Helsinki, refiriéndose al apartado 1 correspondiente a los principios básicos y lo dispuesto en la Ley General de Salud en su materia de investigación. Además, se protegió la confidencialidad de la información. Y estas fueron algunas de mis bibliografías. Y gracias.